Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos del fanfic Agarualpa. Link del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 17. Tras la escaramuza en la iglesia, Kazuma y su grupo fueron llevados a la fuerza a la posada donde trabajaban los reformistas. Cesta les había dejado claro que, hasta que él y los demás pudieran hablar a fondo de lo sucedido, no eran prisioneros. Simplemente no se les permitiría irse. Los cuatro compartieron una habitación, y todos formaron un pequeño grupo de abrazos en la única cama disponible. El silencio de la habitación los dejó a todos reflexionando sobre lo sucedido. Probablemente Darkness lo estaba pasando mejor, ya que no había lastimado directamente a los tradicionalistas ni de cerca como los demás. Para ella, fue un accidente desafortunado que solo deseaba haber evitado un poco mejor. Megumin estaba teniendo una revelación más oscura que se había perdido en su inocencia. Nunca antes había usado su magia en una persona, y el daño que causaba una explosión débil casi la hacía querer olvidar que alguna vez conoció el hechizo. Casi. Al fin y al cabo, seguía siendo su orgullo y pasión. Solo estaba asimilando que necesitaba encontrar mejores maneras de enfrentarse a los oponentes humanos. Kazuma se tambaleaba al darse cuenta de que todo esto había comenzado debido a un plan que había elaborado. Hasta ese momento, había sido relativamente impulsivo con sus ideas. Sí, se había esforzado mucho para que se materializaran, pero no se había tomado el tiempo de pensar en las ramificaciones del plan. Con las súcubos, había sido, a su juicio, un bien moral y no podía ver más allá de los individuos que saldrían perjudicados. Nunca pensó en el caos en el que podría haberse sumido el país. Con Gerald, solo había pensado en una venganza mezquina y en sus amigos. ¿Y si la falta de un líder del gremio hubiera provocado el cierre de la sala? ¿O si lo hubieran reemplazado por alguien aún peor? Debería haber tenido ese tipo de pensamientos antes de ejecutar sus planes, no meses después. Aqua era, sin duda, la más miserable. Estaba convencida de ser una diosa terrible. Sabía, empíricamente, que no era la mejor, pero él no le había dado mucha importancia hasta que vio en qué se había convertido algunos de sus fieles. Habían intentado matar simplemente porque no querían cambiar. De no ser por seguidores como Zasta, habría sentido que el mundo sería un lugar mejor si simplemente desapareciera. Sentir a Kazuma a su lado le recordó que no era del todo cierto. Al menos una persona la extrañaba de verdad. La mañana arrancó lentamente para la fiesta, nadie dispuesto a ser el primero en moverse y posiblemente despertar a los demás. Una especie de impasse, sin que ninguno quisiera ser quien rompiera el silencio. Afortunadamente, un golpe en la puerta terminó con la voz de un niño que se oyó a través de ella. El viejo Zasta quería que los llamara. El desayuno estará listo pronto, seguido de pasos que se alejaban. Megumin saltó de la cama primero, corriendo al baño mientras Kazuma y Aqua se desenredaban. Darkness solo suspiró levemente al ver la pérdida de peso. Se había asegurado accidentalmente de estar debajo de todos los demás antes de que se desmayaran. Una vez abajo, los recibe una gran mesa estilo banquete con cesta a la cabeza, con los 4 asientos a su izquierda libres para que se sienten. Kazuma, el líder de facto del grupo, se sentó en el asiento más cercano, seguido de Aqua, Megumin y Darkness. Cesta sonrió mientras se sentaban, indicándoles que comieran. Vamos, a comer. Los jóvenes aventureros no tienen por qué pasar hambre. Sobre todo las jovencitas en edad de crecimiento, concluyó con una sonrisa bobalicona, señalando a Megumin con su taza. Ella solo respondió con una mirada entre el asco y la indignación. El posadero lo recompensó con un coscorrón por su comentario, mientras la dueña de la casa servía las bebidas. Nada de eso, Cesta. Comportamientos como ese son parte de por qué nadie respeta a nuestra diosa. El anciano refunfuñó, mascullando algo sobre no apreciar los encantos femeninos antes de volverse hacia la fiesta. Entonces, creo que dijiste que eres de Axel, ¿verdad? Entonces la sala del gremio se ha enterado de nuestros problemas. Insistió, removiendo su propio tazón de avena mientras esperaba. Kazuma asintió, tomando un sorbo de café. Sí, nos dijeron que parecía que podría convertirse en una guerra civil, así que vinimos a detenerla. Cesta resopló con desdén. Bueno, ya lo hiciste. Unas semanas más y esos idiotas probablemente habrían empezado a comprar mercenarios o a intentar hacernos pasar por agresores ante el gremio de aventureros. Aunque les habría venido bien un poco más de delicadeza. Kazuma sintió rabia y vergüenza al oír ese comentario. Si bien había causado mucho dolor, también tuvo la decencia de ponerse en marcha y hacer algo al respecto. Bueno, Aqua es una archisacerdotisa de la iglesia de Axis, así que tuvimos que ayudar a nuestra amiga.
La tensión le estaba causando algunos problemas, como mínimo. El chisme hizo que Cesta se enderezara en su silla, con un brillo en los ojos. Ah, ¿sí? Debe tener una conexión increíblemente profunda con nuestra bella diosa si el cisma le causó tanta inquietud. ¿Y comparte el nombre de nuestro señor? Seguro que te eligió ella personalmente, ¿verdad? Kazuma no estaba seguro de por qué, pero la forma en que el anciano hacía esas preguntas casi parecía como si estuviera buscando información. Aqua asintió, bebiendo su jugo de naranja sin tocar la comida. ¿Cómo lograste vivir aquí con todo ese odio? En cuanto aterrizamos, fue casi como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago, le preguntó al sacerdote, con la esperanza de comprender cómo se había perdido semejante acontecimiento. Cesta extendió la mano y acarició suavemente la mano de la diosa dolorida. Por aclamación, supongo. Cuando empezó el cisma, los ánimos no estaban tan caldeados, pero a medida que se hizo evidente que perderían, se volvieron cada vez más agresivos. Axel, seguramente te golpeó de golpe al llegar aquí. Aqua lo pensó antes de darse cuenta de que probablemente tenía razón, hasta cierto punto. Era una diosa, pero limitada y atrapada en una forma mortal por ahora. Si sus poderes eran limitados, lo más probable era que tuviera el máximo potencial humano en lugar de la plena potencia divina al percibirlos. Sí, pero, es una mierda. Incluso estando aquí me siento como si llevara una pesada carga sobre el cuello. Cesta asintió, y sus ojos perdieron la poca felicidad que había tenido. Una vez más, mejora. Ahora que el cisma no puede escalar, las cosas deberían empezar a mejorar. Será lento, pero ahora podemos reconstruir. Bah, qué barbaridad. No hay reconstrucción si no podemos atraer turistas. ¿Sabes lo difícil que será convencer a la gente de que las calles son seguras? Sin nuestras aguas termales, casi la mitad de nuestros ingresos se irían a la basura, se quejó la casera, llenando la taza de Kazuma mientras el comerciante reflexionaba sobre sus palabras y el resto de la mesa se sumía en sus propias conversaciones. Kazuma se sumió rápidamente en sus pensamientos. Tenía una buena cantidad de dinero ahorrado, incluso después de pagar al gremio. En ese momento, se quedó porque era más fácil que intentar abrir su propia tienda para seguir subiendo de nivel. Sin embargo, esto le ofrecía una oportunidad. Con la victoria de los reformistas, el pueblo probablemente se recuperaría más fuerte que nunca si sobrevivían al año. También sabía que probablemente habría edificios y tiendas que no querrían arriesgarse a una mala temporada y simplemente reducirían sus pérdidas. Su plan poco a poco fue tomando forma, considerando las posibles consecuencias negativas y sopesándolo con las posibles ganancias y beneficios que podría obtener de su loca idea. Finalmente, decidió que valía la pena el riesgo. Oye, Cesta. ¿Te parece bien que las sucubos sigan a Aqua en Axel, verdad? Cesta casi escupe su propia bebida ante el completo disparate, ahogándose. Disculpa. Oh, supongo que eso aún no ha llegado hasta aquí. Sí, Aqua, la diosa, invitó a un café entero de sucubos a la Orden del Eje. Fue algo importante en el reino y se les concedió clemencia una vez que se demostró que eran verdaderos seguidores suyos. Toda la mesa se quedó en silencio mientras él explicaba lo que se habían perdido en su pequeña guerra civil. ¿Seguro que bromeas? Aqua puede que se haya vuelto más tolerante últimamente, pero ¿aceptar demonios por voluntad propia? Preguntó Cesta, aunque Kazuma pudo ver el familiar brillo de lujuria en los ojos del hombre. Eyup. Se enteró del café por uno de sus seguidores y decidió juzgarlos. No hacían daño a nadie, así que les dio la opción de unirse o ser castigados. Toda la sala estaba pendiente de sus palabras en ese momento. Los miembros del Eje estaban confundidos por lo que oían. Aqua se había dado cuenta de lo que Kazuma hacía. Sabía cómo pensaba y agradecía que estuviera ayudando a su gente. Incluso si era para obtener una ganancia absurdamente alta a largo plazo. Supongo que estamos bien con ellos si eso es cierto, dijo Cesta, tambaleándose, perdiendo el equilibrio por primera vez desde que comenzó la reunión. Kazuma sonrió y se puso de pie. Perfecto. Si alguien quiere vender su tienda o su baño para mudarse, que venga. Lo compro todo al precio justo. Para enfatizar su punto, materializó una bolsa de Eris más grande que su cabeza y la arrojó sobre la mesa, para confusión de los presentes. ¿Eh? ¿Por qué? Ni siquiera estamos seguros de si sobreviviremos al año y nos estás comprando, dijo una voz que probablemente provenía de un comerciante local. Porque tengo el dinero y las ganas. Así que, si alguien vende, que se ponga en fila. Lo que no mencionó fue la intención de traer a muchas sucubos para gestionar las tiendas.
Abrir cafés sucubos aprobados por la mismísima diosa Aqua en su capital sagrada. Era imposible que no se vendieran como pan caliente. Sobre todo si se aseguraba de pedirles a las chicas que difundieran la noticia por él. Es hora de aprovechar una buena parte del favor tanto de Aqua como de Marigold. Kazuma era, en su humilde opinión, un genio loco. Un genio loco que tenía a dos mujeres increíblemente enojadas con él. No puedo creerlo, Kazu basura. Puede que sean mis súcubos, pero aún así quieres enviarlos a mi capital sagrada. ¿Estás loco? Lo reprendió Aqua, golpeándole el brazo repetidamente sin éxito mientras Marigold lo fulminaba con la mirada, como si fuera un insecto. La señora dio una larga calada a su cigarrillo, soplándole el humo en la cara mientras dejaba que Aqua desahogara su ira. En efecto. Creo que me habría gustado que me lo pidieran antes de que mis hijas casi se ofrecieran como voluntarias, muchacho. Kazuma intentó sonreír, con la esperanza de disimularlo todo. Después de todo, no era un mal plan, ¿verdad? Pero ¿cuál es el inconveniente? Incluso admitiste que a veces las chicas tendrían que pasar hambre trabajando juntas en el mismo pueblo. Esto les ayudará a expandirse mientras trabajan para alguien con quien ya tienen una buena relación, ¿verdad? Preguntó, esperando que Marigold no fuera demasiado dura con él. ¿Y el hecho de que te beneficies de todo esto no tiene nada que ver con el asunto, eh? Preguntó, levantando ligeramente la comisura de los labios. Kazuma tuvo la decencia de apartar la mirada avergonzado, jugueteando con los dedos. ¿No pueden ser ambas cosas? Recuperando la compostura, se volvió hacia la aterradora súcubo, mirándola a los ojos. Mira, el propio sumo sacerdote dijo que todo está bien. Sube con Aqua, preséntate y todo debería ir bien. Incluso pagaré su protección durante los primeros meses, si eso los hace sentir más seguros. Después de todo, el coste de un aventurero haciendo guardia durante un mes sería insignificante comparado con lo que ganaría. Sobre todo si elegía guardias que usarían los servicios, como Dust. Marigold se cruzó de brazos pensativa, dándose golpecitos en la mejilla con un dedo mientras consideraba la oferta. Si lo planteaba así, no tenía mucho que perder. Ahora era cuestión de dejarlo seco. ¿Y qué parte de las ganancias le gustaría? Preguntó, intentando que él hiciera una oferta primero para poder reducirla. Pero Kazuma ya conocía el truco y le devolvió la sonrisa. Oh, llevas mucho más tiempo en el negocio que yo y tienes muchísima más experiencia. Seguramente tendrás una mejor idea que yo. Con un rictus de frustración, ni siquiera puede refutar la afirmación, mordiéndose la uña del pulgar mientras intenta pensar en una oferta razonable. ¿El 20% de las ganancias mensuales para ti? Ni siquiera vale la pena mencionar que podría reducir las ganancias pagándoles más a sus chicas. Kazuma negó con la cabeza, con una sonrisa forzada en el rostro. Los porcentajes no parecen favorecernos a ninguno de los dos. Diría que pagarías la renta mensual de los edificios Y. ¿Qué tal una parte de las ganancias de la concesión? Las chicas se quedan con todo lo que ganen de los manantiales y sus servicios. Digamos, el 70% de las ganancias de la concesión, ya que se quedarán con el resto para ustedes, ofreció, sabiendo ambos que era un trato fantástico. Marigold asintió, contenta con la oferta. Las chicas se quedaban con el dinero para sus propios servicios, mientras que él recibía el dinero para los edificios y la parte de los extras en el manantial. Como él era el encargado de conseguir esas cosas, era lo justo. Muy bien. ¿Cuántas chicas se necesitan? Preguntó, con una expresión más amigable. Bueno, compré una docena de aguas termales y 2 cafeterías. Por suerte, las cafeterías todavía tienen cocineros, así que diría, unos 60. Se aventuró Kazuma, sin saber si serían suficientes o demasiados. Marigold había ido a tomar un trago y casi se atraganta al oír esa cifra. 60. Es casi la mitad de las chicas que tengo aquí. Se quejó con la ira encendida en sus ojos. Eso nos dejará abrumados sin remedio con la sala del gremio aquí. Kazuma sonrió con malicia, con un brillo maligno en los ojos. Ah, ¿no crees que tus números aquí podrían bajar un poco cuando se descubra que tus chicas tendrán servicios completos de aguas termales y cosas así? Aquí solo son sueños, pero allá. No se les pedirá que hagan nada más, pero te aseguro que muchos se morirían de la risa al ver a una sucubo en tan solo una toalla. Marigold sonrió con suficiencia, incapaz de negar ese tipo de atractivo. Después de todo, ya había tenido bastantes clientes habituales a quienes les encantaba ese tipo de escenario. Ya veremos. Muy bien, lo intentaremos a modo de prueba. Eso sí, suponiendo que estar en una ciudad santa no nos perjudique, claro.
Claro. Bueno, gracias por tu tiempo, Marigold. Espero que este sea el comienzo de una hermosa colaboración. MHM. Ahora, ve a cuidar de tu amiga. Ha estado de mal humor desde que empezamos a hablar de negocios, bromeó Marigold, mientras Aqua hacía pucheros mientras esperaba a que terminaran. Lo siento, Aqua. Ya estamos listos para irnos, dijo Kazuma. La diosa se animó al instante y lo sacó del oscuro edificio del Café Sucubo. Bien. Me debes una gran ayuda por ayudarte con todo esto y he decidido, hizo una pausa para darle un toque dramático, con una pose que incluso Megumin aprobaría, que me invitarás a cenar. Ah, ¿sí? ¿Eso es todo? Preguntó Kazuma con rostro indiferente, pero su mente gritaba de terror absoluto. Era un Need que nunca había salido con una chica, y ahora Aqua casi los obligaba a salir. Claro, comían juntos en el salón del gremio todo el tiempo, pero esto era diferente. Quiero que te vistas elegantemente y todo. Tienes ese bonito atuendo que usaste para ir a la capital, ¿verdad? Insistió, inclinándose ligeramente hacia adelante con las manos en la espalda. ¿Sí? Respondió él, sin saber a dónde quería llegar con todo esto. Perfecto. Tú encuentra el restaurante y yo me compraré un vestido nuevo. Ya he pagado la cuenta y he ganado un dinerito extra con la cura de emergencia, explicó, dándole la espalda y empezando a alejarse. No hagas esperar mucho a una chica, ¿eh? Preguntó antes de irse prácticamente saltando. Kazuma se quedó allí, estupefacto, durante casi un minuto antes de que Missy se topara con él y le diera un codazo en el costado. ¿Estás bien? Preguntó. ¿Tengo una cita con Aqua? Preguntó, informó a la joven Sucubo. ¿En serio? Ya era hora. Vamos, las chicas y yo te ayudaremos. ¿Qué clase de cita? ¿A dónde la llevas? ¿Qué ropa planeas ponerte? Repitió la Sucubo, arrastrándolo de vuelta a la oscuridad del café. Solo que esta vez, se sintió más como una presa que otra cosa, ya que varias de las otras Sucubos oyeron lo que pasaba y querían desesperadamente ayudar a que la cita de su hermano y diosa saliera a la perfección. En ese momento, Kazuma conoció la verdadera desesperación. Konosuba. 2 horas después de tortura, ver cómo un grupo de Sucubos juguetones lo usaban para disfrazarse y lo interrogaban sobre sus planes para la cita, Kazuma estaba listo. Apenas había podido tomar decisiones, pues las chicas lo habían obligado a llevar a Aqua a la cita perfecta. El hecho de que ella fuera literalmente su diosa tenía un papel importante en eso. Lo habían obligado a vestir lo que en este mundo se consideraba elegante pero informal, lo que en realidad se traducía en una camisa y pantalones de mejor calidad, con algún bordado añadido. Con eso podía vivir. Lo que lo había sacado de quicio fue el lugar que eligieron para la cita. Era usado casi exclusivamente por nobles, pero Missy había recurrido a la oscuridad para conseguirles una mesa. Por suerte, no siempre estaba demasiado lleno, ya que era un pueblo de aventureros y no el hogar de muchos nobles. En cualquier caso, se sentía como un cerdo con traje puesto al terminar, incluso habiendo llegado al extremo de domar su pelo, habitualmente despeinado. No lo sabía, pero algunas chicas se habían escabullido para hacer algo parecido con Aqua, así que ella sabría cuándo sería la cita. Simplemente no le habían dicho que sería esta noche hasta que ya habían terminado. Espera. ¿Qué? La voy a sacar ahora. Gritó Kazuma, con el pánico impregnando su voz mientras empezaba a sudar. Missy sonrió, asintiendo con entusiasmo. ¿Sí? Algunas chicas incluso ayudaron a Lady Aqua a prepararse. Te conocemos lo suficiente como para saber que te acobardarías, si se te presenta la oportunidad, así que nos apresuramos un poco. Marigold, aunque no se reía abiertamente, estaba de pie detrás de las Sucubos reunidas, tapándose la boca con la mano para ocultar mal la sonrisa engreída en su rostro. Pero, es que, no sé qué hacer en una cita. Soltó, temblando de miedo. Marigold dejó escapar un suspiro largo y exagerado, poniendo los ojos en blanco como si les preguntara a los dioses por qué la habían sentado con ese chico. Compórtate. Ella sigue siendo Aqua, tú sigues siendo tú, trátalo como tal y asegúrate de no causar un incidente. Si hubiera querido algo más que a ti, no habría organizado todo esto, ¿verdad? Calla, con tu lógica. No puede ser tan sencillo. Exclamó, señalando con el dedo a la Sucubo engreída mientras las demás asentían, dándole la razón. Ah, sí que lo es. Claro, sé un poco más caballeroso, quizás, pero por lo demás, trátalo como una cena privada en el salón después de un duro día de trabajo. Confía en esta anciana, ¿eh?
He visto más romances que tú en días y me gustaría creer que soy una experta, terminó Marigold, acercándose para echarle un último vistazo. Tratas bien a nuestra diosa ahora, ¿de acuerdo? Sería una pena tener que matar a uno de nuestros mejores benefactores. Es broma, ¿verdad, Marigold? Marigold. Sin obtener respuesta y con las chicas casi empujándolo, se dirigió hacia la cuchara dorada. No era el nombre más original, pero cuando no había grandes cadenas de restaurantes ni había que preocuparse por tener el mismo nombre, uno podía salirse con la suya. Kazuma respiró hondo para calmarse, repasando las órdenes que le habían dado. Esperad afuera, cerca del banco, Aqua llegaría enseguida, un grupo de 2 para Satou. Era una lista simple que no debería poder estropear, pero los nervios le estaban haciendo casi paralizar todas sus funciones mentales. Estaba tan absorto en su propia ansiedad que Kazuma ni siquiera notó la llegada de Aqua. Sin embargo, ella vio el pánico en sus ojos y se apiadó de él, tosiendo cortésmente para llamar su atención. Al girarse para verla, Kazuma se queda sin aliento, pues nunca la había visto vestida así. Había optado por algo más moderno de lo que el mundo estaba acostumbrado, y las súcubos la ayudaron a modificar un vestido que combinaba con su atuendo y peinado habituales. No tenía mangas, sino que le rodeaba el cuello y le ceñía la parte superior del cuerpo antes de extenderse más allá de la cintura. No era particularmente escandaloso, técnicamente cubría más que su atuendo habitual, pero era tan diferente que lo detuvo en seco. Sumado a que se había soltado el cabello, tal vez no la habría reconocido si su sonrisa no fuera tan reconocible. ¿Listo para entrar, Kazuma? Preguntó, agarrándole la mano con alegría antes de enganchar su brazo con el suyo. Yo, ¿sí? Respondió tontamente, arrancando una risa de Aqua. Vaya, qué elocuente hoy, ¿eh? Tras soltarlo, Kazuma los condujo adentro, consiguió sus reservas y le ofreció la silla a Aqua, como le habían indicado. Una vez sentados, empezó a darse cuenta de que quizá las chicas tenían razón. Esto no era muy diferente a cuando comían en la parte de atrás del comedor. ¿Entonces las chicas también te tienden una emboscada? Preguntó, señalando cómo su cabello se las arreglaba para estar ondulado, a pesar de que solía llevarlo recogido con su pequeña horquilla H2O. ¿Sí? Me dijeron que también te ayudaban, así que me pareció de mala educación rechazar la oferta. Además, ¿quién mejor para conocer los sueños de un hombre, verdad? Terminó, sonrojándose ligeramente al final y dándose cuenta de lo que había insinuado. Kazuma soltó una risita, negando con la cabeza. Creo que solo estaban emocionados. Missy se ha quejado de que no tienen tiempo para salir con alguien, así que creo que nos están usando para hacerlo por poderes. Aqua asintió con una sonrisa boba. Eso fue exactamente lo que sentí. Querían meterme en algo mucho más revelador, hasta que les recordé que era nuestra cita, no la suya. Una palabra en esa frase dejó a Kazuma paralizado. Cita. Ella lo había reconocido oficialmente como tal y él volvió a ponerse nervioso. ¿Entonces lo consideras una cita? Aqua parecía confundida, ladeando la cabeza y casi haciendo que el pobre chico se rompiera de risa al ver lo linda que se veía. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podría ser? Yo no, Kazuma se quedó en silencio, sin saber cómo explicarse. Aqua se acercó y le agarró las manos para llamar su atención. Kazuma, te abrazo cada noche y eres mi mejor amigo. La única razón por la que no somos pareja es porque no has dicho nada. Te he visto crecer, pasando de ser un inútil que se murió de miedo con un tractor a un tipo que salvó a un gremio, a mí y a un grupo de chicas en apuros. Claro, sigues siendo un poco tonto, pero, me gustaría pensar que eres mi tonto. Terminó, sonrojándose al darse cuenta de lo que acababa de admitirle. Kazuma respiró hondo, asintiendo con la cabeza para saludarla y para tranquilizarse antes de sonreír. Supongo que somos pareja entonces. Claro que sí. Creo que eso amerita un poco de champán, ¿no? Preguntó Aqua, haciéndole señas a un camarero para que pudieran empezar. Creí que lo habías dejado. Luna me lo metió en la cabeza. Está bien para ocasiones especiales si logro mantenerlo moderado. Que admitas que somos pareja es definitivamente una ocasión especial, vitoreó, ya emocionada por tomar su primera copa en casi medio año. Kazuma suspiró, apoyándose en su codo mientras ella parloteaba emocionada sobre qué bebida pedir. Para sí mismo, admitió en silencio. Supongo que tienes razón, antes de disfrutar de su primera cita. Se podría esperar que la oficialización de la pareja favorita del gremio causara revuelo. ¿En serio? Lo único que logró fue poner fin a la quiniela que Luna había organizado entre los aventureros. Nadie acertó.
El que más se acercó fue Dust, quien había apostado en broma. Aqua y Kazuma seguían pasando la mayor parte del tiempo juntos y seguían cumpliendo con su trabajo. El mayor cambio fue que Aqua, de vez en cuando, le robaba un beso a Kazuma o se tomaban de la mano sin previo aviso. No es demasiado sorprendente, ya que ya habían estado compartiendo una cama. Había pasado otro mes desde las negociaciones y Kazuma se alegró de ver que había recibido una buena suma de dinero. Era solo el primer mes y ya había recuperado alrededor del 5% de lo que había pagado por comprar los cafés a los dueños, presa del pánico. Un hecho que hizo que algunos empezaran a cuestionarlo. Luna estaba trabajando en el mostrador, tras haberle delegado parte de la contabilidad a Kazuma, quien estaba sentado cerca para que pudiera hacerle preguntas mientras ella interactuaba con su gente. Fue durante un descanso en la entrega de turnos que se apoyó en el escritorio, sonriendo mientras observaba a Kazuma trabajar arduamente. Kazuma, no quiero mirarle los dientes a caballo regalado, pero sabes que tu deuda ya está pagada con creces, ¿verdad? Preguntó, preguntándose por qué su amiga seguía trabajando para el gremio en lugar de centrarse en ser comerciante o finalmente lanzarse a la aventura en serio. Kazuma terminó de equilibrar la columna en la que estaba, por suerte, la organización de Excel funcionaba, aunque no estuviera automatizada. ¿Por qué lo disfruto? Preguntó a medias mientras se reclinaba en su silla, inclinándola hacia atrás y miraba pensativo al techo. O sea, soy amigo de la mayoría de los habituales. Demonios, salvo Aqua, probablemente seas mi mejor amiga. Y eso, además de que Aqua es básicamente la enfermera del gremio en todo menos en el nombre, manteniendo a Megumin alejada de los problemas, ayudando a Darkness a mantenerse concentrada, asegurándose de que Dust no acose sexualmente a la gente, su voz se fue apagando mientras seguía enumerando a otros miembros del gremio a los que ahora cuidaba. Al menos, en su mente. La sonrisa de Luna se volvió un poco sentimental mientras él continuaba, dándose cuenta de que había empezado a ver el gremio más como una familia que como un trabajo. Ella lo entendía perfectamente. Finalmente, soltó una risita, deteniendo finalmente a Kazuma al negar con la cabeza. Me recuerdas a mí misma cuando empecé, admitió. Kazuma iba a preguntarle qué quería decir, pero Megumin se abalanzó sobre él, dando saltos de energía. Oye, Kazuma. Sí, soy Kazuma. Se me ocurrió una idea nueva. Usé tu idea de añadir explosiones a la magia, así que elegí un hechizo de agua para ver qué podía hacer, y funcionó. Explicó, agarrando su bastón con alegría y con los ojos brillantes de alegría. ¿Ah, sí? ¿Qué hiciste? Preguntó Kazuma, confiando tímidamente en no haberlo estropeado demasiado. Así que aprendí orbe de agua e intenté canalizar explosión como con la teleexplosión, y seguí probándolo hasta que conseguí algo interesante, continuó, intentando tocarlo con naturalidad antes de levantar la cabeza con aire de suficiencia. Y descubrí una buena manera de hacer llover localmente. Entonces, ¿hiciste estallar una bola de agua? Preguntó, confundido por lo impresionante que sería. Obtuvo la respuesta de una fuente inesperada. Darkness, completamente empapada, se acercó a Megumin. Megumin, ¿por qué no me esperaste? Preguntó, con aspecto ligeramente dolido por haberla dejado atrás. No, Kazuma, yo hice llover. Enfatizó Megumin, golpeando el suelo con el pie con frustración mientras señalaba hacia la puerta, donde de hecho estaba lloviendo afuera. ¿Y cómo es que estás seco? Preguntó, dispuesto a ignorar que pudiera haber sido solo una coincidencia. Megumin refunfuñó, cruzándose de brazos y mirando hacia otro lado. Aprendí algo de magia de utilidad. Quizás me haya dado cuenta de que parte de ella puede usarse para crear un efecto dramático. Kazuma le puso la mano en la cabeza, despeinándole juguetonamente el pelo a través del sombrero. Estoy orgulloso de que me lo hayas confesado. Ahora que ha dejado de llover, podemos salir a ver si puedes recrearlo, ¿de acuerdo? La expresión de Megumin estaba dividida entre malhumorada y avergonzada mientras miraba hacia otro lado, con las mejillas hinchadas. Darkness, ¿por qué estás empapada? Preguntó Aqua, secándose las manos con una toalla antes de echársela al hombro. Por la sangre visible en el trapo, probablemente había estado atendiendo a gente en la enfermería. Nuestro mago más pequeño puede o no haber causado la lluvia, explicó Kazuma, poniéndose de pie para darle un abrazo a Aqua. Aqua se sintió un poco molesta, frustrada porque él aún no había iniciado el beso, pero lo dejó pasar por ahora, ladeando la cabeza con curiosidad. ¿No es la lluvia un hechizo especializado? No creía que los archimagos pudieran aprender eso. Ja. No aprendí el hechizo, lo hice yo.
En ese momento, casi todos los involucrados estaban convencidos de que era una coincidencia y que a la Chuni simplemente se le había subido a la cabeza. Mientras el grupo de amigos conversaba, un cliente se acercó a Luna. No era un aventurero, sino un noble corpulento que no parecía muy contento con el clima. Luna lo vio primero, sonriendo e inclinándose. Lord Phineas. ¿Cómo está hoy? ¿Tuvo alguna misión hoy? El noble asintió, intentando distraídamente quitarse la humedad de la ropa. Ah, sí, Luna, querida. Parece que tengo un problema con fantasmas en mi mansión. Le he pedido a varios sacerdotes de Eris que lo solucionen, pero parecen volver a aparecer después de unos días. Supe que tenías una arciprestisa que podría ayudar. Se aventuró a preguntar, con la esperanza reflejada en su voz. Soy yo. Exclamó Aqua alegremente, agitando la mano para llamar su atención. Oh, perfecto, perfecto. Cariño, una vez que haga oficial la solicitud, ¿te importaría investigar? Parecen estar más activos de noche, así que, si es posible, me gustaría que tu grupo pasara la noche allí. Se volvió hacia Luna para leer la siguiente parte, sonriendo. ¿Cuánto podría costar, Luna? Bueno, es una aparición dentro de los límites de la ciudad. Si a Aqua y su grupo les parece bien, creo que podemos ser un poco generosos. ¿Qué te parece la paga de un exterminio de baja calidad? Preguntó Luna, sabiendo que el noble había pasado por momentos difíciles últimamente. La aparición era solo la pesadilla más reciente para el pobre hombre. Oh, eso sería genial. La verdad es que ando un poco justo de dinero. Hasta que pueda vaciar el lugar y venderlo, gran parte de mi fortuna está invertida en mudarme más cerca de la capital, admitió, relajando los hombros al ver que Luna le ofrecía un precio tan bajo. Ah, ¿sí? ¿Vendes la mansión? Preguntó Luna, bastante sorprendida. Bueno, sí. Ahora que mis hijos se han ido a vivir sus propias vidas, se ha vuelto demasiado para mí sola. Pensé en venderlo con la esperanza de darle un mejor uso. Ante esto, la atención de Kazuma quedó completamente atrapada. En realidad, no necesitaba una mansión, ya que él y Aqua aún compartían habitación en el gremio, pero la idea de tener una, le encendió una llama interior que no podía explicar. Oh, ¿por cuánto esperas venderla? El secretario del gremio, Kazuma, se había ido por el momento. Era el momento de que el comerciante Kazuma apareciera. Konosuba. Kazuma, eres lo peor, se quejó Aqua, aferrándose obstinadamente a su brazo mientras sostenía una linterna en su otra mano. ¿Por qué? Aceptó el trato, ¿verdad? Kazuma podría haber hecho un trato un tanto cuestionable con el señor, logrando rebajar el precio muy por debajo del valor de la mansión. Fuiste bastante deplorable, Kazuma. Te aprovechaste de un viejo cansado, intervino Darkness, con un claro juicio en su voz. Un cambio considerable, ya que ese tipo de comentario solía ir acompañado de un abrazo. Lo dice la persona que aceptó ayudarme en el momento en que le ofrecí una habitación con balcón para que las sucubos pudieran aterrizar, respondió Kazuma. Darkness apartó la mirada avergonzada por la declaración completamente precisa. ¿Por qué estoy aquí otra vez? Preguntó Megumin, mientras su bastón brillaba levemente mientras lo agarraba con fuerza, sobresaltándose ante cualquier movimiento. ¿Por qué te ofrecí una habitación y te dije que podrías usar parte del patio trasero para tu propio campo de tiro? Ahora, deja de quejarte, tenemos trabajo que hacer. Lo que, por suerte, no necesitó mencionar fue que había insinuado con vehemencia que la mansión algún día volvería a estar llena de niños que caminaban. Una insinuación que hizo que Aqua, tímidamente, aceptara ayudarlo con su plan. Antes de que pudiera estallar otra discusión, los cuatro saltaron de la sorpresa cuando los relojes de la casa empezaron a sonar, marcando la medianoche. Al principio, parecía estar bien, pero las campanadas empezaron a disminuir, haciéndose más fuertes y cercanas con cada repetición. Para cuando sonó la 10ª campanada, el grupo tuvo que taparse los oídos. El ruido era insoportable. Al repiqueteo y el estruendo se unieron sus gritos de terror y dolor mientras cerraban los ojos, intentando que todo terminara. Ni siquiera Darkness disfrutaba de esta tortura auditiva. Al sonar la 12ª campanada, resonó por toda la casa, desvaneciéndose poco a poco hasta el silencio. Los cuatro se recompusieron lentamente, temblando de miedo. Bueno, al menos sabemos que no bromeaba, ¿verdad? Fue entonces cuando las risas juguetonas e incorpóreas de los niños comenzaron a sonar a su alrededor, acompañadas del sonido de pequeños pies golpeando el suelo mientras corrían a su alrededor. «Oh, jódete, Kazuma», gritó Megumin mientras una muñeca flotaba detrás de ella, aterrorizando a los otros tres.
Megumin se quedó confundida porque los demás estaban tan concentrados detrás de ella antes de darse la vuelta y chocar con la masa de tela flotante, con su cara de muñeca sin vida. La muñeca extendió una mano, acercándola a los labios de Megumin, ahora paralizada por el terror. SHHH, sin maldiciones, dijo una suave voz infantil. Esa fue la gota que colmó el vaso y rompió la moral del grupo, ya que todos gritaron y se dispersaron. Aqua lanzó magia divina sin discreción, Darkness y Megumin fueron en una dirección mientras Kazuma intentaba seguir el ritmo de Aqua. Kazuma alcanzó rápidamente a la diosa que huía, apenas manteniéndola a su paso. Aqua, eres una sacerdotisa. Deja de correr y empieza a purificar. Gritó, temiendo por su vida y confiando en su novia, algo torpe. Fue casi como si se encendiera un interruptor dentro de su cabeza al detenerse de golpe. Ah, cierto. Aqua se giró hacia la ahora auténtica pared de muñecas poseídas, anclando los pies. Convierte en no muertos. Gritó, y las muñecas se estremecieron en el aire un instante antes de perder su energía y caer al suelo. Supongo que empezaré el ritual de purificación entonces. Preguntó, riendo ligeramente avergonzada. Kazuma le dio un ligero golpe en la cabeza antes de empezar a ayudarla. Fueron directos a la parte más céntrica de la casa antes de que ella se pusiera a trabajar. No fue especialmente difícil para ella, siendo una diosa. Todo el proceso duró menos de media hora, interrumpido solo ocasionalmente por los gritos distantes de terror de los otros dos miembros del grupo. Kazuma, tras relajarse un poco del pánico inicial, se apoyaba contra la pared, intentando entretenerse mientras Aqua se abrigaba. «Oye, Aqua». «¿Sí?», preguntó Aqua, concentrada principalmente en su tarea, con la lengua ligeramente afuera para enfocar. «¿No está esto justo al lado del cementerio donde conocimos a Whis?», preguntó, mientras empezaba a ordenar algunas cosas. «¿Sí? Probablemente esta casa esté incluso dentro de la barrera que puse ahí», respondió alegremente, orgullosa de lo que había hecho ese día. Incluso había logrado ser cortés con el aparentemente inocente Liche. Después de todo, si los demonios podían estar bien, ¿por qué no un Liche? Entonces, todos los espíritus que se congregaban en el cementerio podrían, en teoría, venir aquí. Aclaró, con la ira empezando a insinuarse en su voz al comprender que, técnicamente, era culpa suya. Bueno, sí, pero ¿por qué? Aqua se quedó callada, dándose cuenta de su error. Kazuma le dio un ligero golpe en la cabeza, dejando escapar un suspiro de frustración. No les diré nada a los demás. Solo, encargarme de esto. O sea, me ayudaste a conseguir un buen precio en este lugar después de todo. Si lo hubiéramos hecho a propósito, habría sido una estafa de las buenas, admitió, soltando una risita. Aqua rió levemente, agradecida de que no estuviera más enojado con ella por la metedura de pata. Sí. Gracias, casi. Kazuma se quedó paralizado al oír ese nombre, pues nunca antes le habían puesto ese apodo. ¿Casi? Aqua parecía un poco más tímida ahora, negándose a mirarlo a los ojos mientras jugueteaba con los dedos. Solo pensé que sería un apodo bonito, ¿no te gusta?, preguntó, haciendo pucheros. No, no. Está bien. Es solo que no me lo esperaba, eso es todo, explicó, y ahora era su turno de no poder mirarla. Los dos permanecieron en un incómodo silencio por un momento antes de que Aqua lo rompiera, señalando hacia su hechizo. Voy a terminar de expulsar a todos estos espíritus y a poner una barrera, luego podemos irnos a dormir. ¿Si te parece bien, casi?, preguntó hacia el final, con una leve sonrisa. La sonrisa era contagiosa cuando Kazuma asintió, con los nervios visiblemente aliviados. Sí, creo que a mí también me gustaría, admitió, aunque un grito distante de terror lo detuvo. Quizás después de que salvemos al dúo maravilloso. Konosuba. Al día siguiente, el asunto de los espíritus se resolvió. La escritura estaba oficialmente a nombre de Kazuma, y casi se quedó sin blanca. No quería admitirlo, pero perder tanto dinero en una sola transacción lo molestaba mucho más de lo que quería admitir. Dicho esto, solo tenía esa cantidad gracias a su implacable negociación con el gremio y las súcubos. Todo eso solo para dar un anticipo, y pagar el resto en los próximos años. Refunfuñando para sí mismo mientras cargaba sus pertenencias a la mansión, él y las chicas estaban decididos a, si no desempacar, al menos a meter sus pertenencias en la mansión. No fue tan difícil como podría haber sido, con Aqua y él con poco más que su ropa, Megumin solo con unos pocos conjuntos de ropa y una pequeña colección de objetos geniales, y Darkness siendo la única con algo más sustancial, su armadura y ki de mantenimiento.
Una vez que la última caja de pertenencias estaba en la sala, Kazuma se desplomó en el sofá, dejando escapar un suspiro de cansancio. Odio mudarme. Ni siquiera pude sobornar a mis amigos con pizza para que vinieran a ayudar, se quejó mientras Aqua se dejaba caer a su lado, con aspecto un poco cansado, antes de recostarse en su regazo. ¿Qué es pizza? Preguntó Megumin mientras estaba sentada en el suelo, ya jugando con su gato Chomusuke. Algo de dónde es Kazuma. Es una especie de comida. Basta ya, alábame. Exigió Aqua, inflando las mejillas y estirando la mano para jalarlas de Kazuma. Estaba más que hambrienta de afecto desde que se habían convertido en pareja. Kazuma se lo tomó como un deporte y empezó a acariciarle el pelo con suavidad. Lo hiciste bien, le aseguró. Esas simples palabras bastaron para hacerla sonreír y detener su ataque. Megumin fingió náuseas ante la muestra de afecto, ignorando a Chomusuke el tiempo suficiente para que el gato maullara y le golpeara la mano para recuperar su atención. ¿Celosa? Preguntó Aqua, con una expresión de satisfacción increíble mientras disfrutaba de su almohada. PFT, por favor. Como demonio carmesí no tengo ningún deseo de algo tan trivial, Megumin se interrumpió cuando se oyó un fuerte golpe en la puerta. Megumin. Megumin. La voz de una chica salió de la puerta principal e hizo que Megumin intentara ignorarla deliberadamente. Tras unos segundos más de gritos, Kazuma habló. ¿Vas a? ¿Conseguirás eso? ¿Entender qué? Megumin intentó fingiendo muy poco ser inocente. Bueno, si no lo haces tú, lo haré yo. No quiero que ningún loco de tu pasado intente entrar aquí furioso después de que hicieras explotar algo. Amenazó Kazuma, y su anterior estado de ánimo frío se desvaneció en segundos. No tengo a nadie así detrás de mí. ¿Qué crees que hago? ¿Voy por ahí destruyendo todo lo que puedo? Gritó Megumin indignada, señalando al ahora presumido Kazuma. O sea, eras algo así cuando te uniste al gremio, intervino Aqua, contenta de no ser la reprendida por una vez. Kazuma simplemente señaló a Aqua, quien, en efecto, había señalado su argumento principal. La discusión de los tres degeneró a partir de ahí, sin que ninguno de ellos se diera cuenta de que los golpes y gritos afuera habían cesado. Ni siquiera notaron que Darkness entraba con una chica vestida de forma extraña detrás. Aunque menuda, la chica de cabello castaño rojizo estaba ciertamente desarrollada para su edad y tenía los ojos característicos de los demonios carmesí. La chica nueva se inclinó hacia adelante con cautela, observando cómo la pelea había escalado hasta el punto de lanzar almohadas, tras la retirada de Chomusuke del campo de batalla. ¿Siempre actúan así? Le preguntó al cruzado con cierta curiosidad. Sí. Esta es nuestra pequeña familia, supongo, admitió Darkness, observando a los tres sonreír mientras descargaban su furia entre ellos. La diversión solo terminó cuando una almohada suelta se estrelló contra la cara de Darkness, llamando la atención de los otros tres. Al quitársela, tenía una sonrisa frenética. Oh, no. Quizás veamos si las habilidades de una mano funcionan con las almohadas. A por ti. Gritó, lanzándose contra la melee, blandiendo la almohada y con Jun Jun, quien de hecho era su visitante, observando confundida. El reencuentro de rivales podía esperar. Capítulo 20. Una vez que los cuatro amigos terminaron su improvisada guerra de almohadas, los cinco aventureros se encontraron sentados en la sala. La mayoría confundidos, uno tímido y el otro con aspecto indiferente. Entonces, ¿era Jun Jun? ¿En qué podemos ayudarte? Preguntó Kazuma, curioso por saber por qué había venido una demonio carmesí a su casa. No estaba seguro, pero su nombre le sonaba vagamente. Sí, vine a desafiar a mi rival, Megumin. Proclamó, intentando mostrarse valiente, pero con un nerviosismo terrible. Megumin ni siquiera se molestó en mirar a su rival, optando en cambio por levantar a Chomusuke y acariciarla. Oye, no la ignores, reprendió Kazuma a Megumin, familiarizado con ese tipo de juego desde su época de Net. Al verla hacerlo ahora, no pudo evitar avergonzarse de quien había sido al morir. ¿Ignorar a quién? ¿A la vaca con 2 bolsas de carne inútiles en el pecho? Replicó Megumin, señalando con enojo a Jun Jun. No es rival para mí ni para mi dominio de la magia de explosión. He ido más allá de lo que se ha hecho antes y he añadido mi propio estilo explosivo a arcanas más antiguos que los demonios carmesí. ¿Cómo podría ser mi rival? Jun Jun, por su parte, parecía a punto de llorar. Kazuma estaba a punto de reprender a Megumin cuando recordó algo. Se suponía que todos los demonios carmesí eran chuunis, igual que Megumin.
También recordó que su jefe tenía una hija llamada Yun Yun, descrita como mucho más tranquila y normal entre su gente, según los pocos aventureros que habían tenido que ir a su aldea. Respirando hondo, Kazuma se frotó el puente de la nariz, intentando pensar en cómo resolver este lío. Megumin, si no es tu rival, ¿qué es entonces? Nada, obviamente. Respondió Meguminan, inflando las mejillas y cruzando los brazos. Esta vez, Yun Yun tuvo que contener las lágrimas. Megumin. Demonios. ¿No ves que la haces llorar? Preguntó Aqua, acercándose para abrazar el preciado rollo de canela. Ah, nada. Bueno, entonces. Si es así, supongo que nada te impide presentarte, lo desafió Kazuma, mientras una idea comenzaba a tomar forma en su mente. Supongo que no, admitió Megumin, cautelosa ante lo tranquilo que sonaba Kazuma. De hecho, creo que sería una gran amiga para ti en lugar de una rival, si de verdad no puede igualarte, añadió Kazuma, al darse cuenta de que Yun Yun era, curiosamente, normal. No veía a Megumin como una rival, sino como su amiga, y Megumin se comportaba como una niña pequeña por alguna razón Chuni. Pero los demonios carmesí no tienen amigos. Intentó argumentar Megumin, con su actitud tranquila destrozada. La mayoría de los demonios carmesí, ¿no te refieres? Después de todo, ¿qué somos Aqua, Darkness y yo sino tus amigos? Y si es tan raro entre tu gente, ¿no sería impresionante tener muchos amigos? La desafió, riéndose para sus adentros de la lógica de esta niña y de lo fácil que puede ser manipularla. Megumin abrió la boca para contener una réplica, pero se contuvo. Una mirada contemplativa se dibujó en su rostro mientras consideraba su lógica. Con un leve gemido de frustración, se negó a mirar a Kazuma a los ojos. ¿Por qué necesitas que tenga sentido? Porque yo también fui un Chuuni en la escuela secundaria, dijo Kazuma inexpresivamente, sin siquiera negar su profundo y oscuro pasado. Aqua rió entre dientes, cubriéndose la mano desde su posición junto a Yun Yun. Lo recuerdo. Estaba en tu expediente. ¿Cuál era tu origen oscuro y profundo? Algo sobre un demonio. Kazuma la interrumpió, abriéndose paso a través de la habitación y tapándole la boca con la mano. Bueno, no hay necesidad de rebuscar en el pasado, ¿verdad? Preguntó, sudando nerviosamente. Aqua sonrió tras su mano, asintiendo antes de que la soltara. Parecía inocente por un instante antes de romper la ilusión. ¿Podrías haberme callado de otras maneras? Preguntó, con una expresión que dejaba claro lo que quería decir, lo que hizo que su rostro se sonrojara aún más. Yun Yun y Darkness, que la oyeron, tardaron un momento en comprender lo que había dicho, pero pronto se pusieron coloradas. Darkness se cubrió la mano con remilgo, escandalizada. ¡Ay, Dios mío! Cállate o le diré a Missy que no puede venir en una semana. Amenazó Kazuma a Darkness, demasiado avergonzado para lidiar con ella en ese momento. Yun Yun, que había permanecido callada, finalmente se aclaró la garganta, atrayendo la atención. No sé si es lo que quiere Megumin, pero me gustaría que fuera mi amiga, admitió la tímida maga, jugueteando con los dedos. Siempre la he considerado mi amiga, no mi rival, ella fue la que insistió en todo eso de las rivales. Eso hizo que los demás en la habitación volvieran la mirada hacia Megumin, que estaba tratando de mirar a cualquier lado menos a ellos, e incluso Chomusuke la miraba con aire crítico ahora. Kazuma suspiró, se levantó del todo y jaló a Aqua. Bueno, ¿por qué no los dejamos solos los tres? Ya son lo suficientemente mayores como para hablar, me gustaría pensar, estúpida cultura Chuuni. Oye, ¿cómo te atreves a insultar el estilo de vida del demonio carmesí? Te volaré por los aires. Gritó Megumin, con la vergüenza reemplazada por una furia indignada ante el desaire a su gente. Y lo volveré a hacer, maldita loli explosiva. Verse bien y comportarse como una guerrera no sirve de nada si no consigues nada. Ahora me dirás que tus padres tienen una tienda y siguen perdiendo dinero porque compran productos caros que no pueden revender. Gritó. Iba a continuar, pero se quedó corto al notar que Megumin apartaba la mirada, avergonzada por el insulto, la ira y la frustración que se reflejaban en su postura. Respiró hondo para calmarse e intentó tranquilizarse antes de continuar. Bueno, puede que te haya tocado de cerca. Hablaremos de eso más tarde. Por ahora, puedes intentar hablar y escuchar a Yun Yun. No se molestó en venir hasta aquí solo para que la ignoraras. Levantó una mano antes de que Megumin pudiera estallar de nuevo, sabiendo que no se quedaría callada con semejante insulto. Megumin, es bastante obvio que tu familia nunca fue muy adinerada cuando nos conocimos. No es un insulto, me ofrezco a ayudar. Pero poco a poco.
Tú ve y ten compasión de la chica que te aprecia lo suficiente como para no solo ser tu amiga, sino también soportar lo que la mayoría consideraría abuso de tu parte. Eres mejor que eso, terminó, dándose la vuelta mientras arrastraba a Aqua con él. Por suerte, Darkness era lo suficientemente consciente socialmente como para darse cuenta de que también era mejor desaparecer y subir a su habitación del piso de arriba a desempacar. Afuera, Kazume, para alegría de Aqua, había ajustado su agarre de modo que sus brazos se entrelazaban mientras caminaban. ¿Y a dónde vamos?, preguntó la diosa alegre, casi esperando una cita improvisada. Bueno, primero vamos a hablar con Whis para que nos ayude a solucionar el problema del fantasma. Se detuvo un instante para que ella soltara un gemido de frustración. Aunque aceptaba al liche, eso no significaba que disfrutara de su presencia. Y luego estaba pensando que podríamos ir a una misión o cenar un rato. Tú eliges, aclaró, apretándole la mano suavemente. Eso fue suficiente para animar a Aqua, ya que no se adelantó por su posición. Oh, eso suena genial. Podemos pasarnos primero por el gremio a ver si hay algo interesante. Si no me llama la atención, quizás ese pequeño local que regentan esa pareja de ancianos cerca del salón. Preguntó, intentando pensar en algo más íntimo que comer en el gremio. Como mi diosa desee, respondió Kazuma en tono burlón, provocando que Aqua se sonrojara sin darse cuenta. No era la primera vez que la llamaba diosa, pero añadirme le revolvió el estómago de una forma extraña que le gustó. Al entrar en la tienda de curiosidades de Whis, Kazuma levantó la mano a modo de saludo mientras el rostro de Aqua se endurecía. Oye, Whis. ¿Podrías ayudarnos con un pequeño problema espiritual? La vivaz Lich ladeó la cabeza, curiosa y confundida ante la petición. ¿Aqua no pudo con ellos? Aqua apartó la mirada, aún avergonzada por su metedura de pata. Oh, claro que sí, pero destrozó una mansión cuando puso una barrera alrededor de ese cementerio para proteger a los espíritus. Tapándose la boca, sorprendida, Whis miró a Aqua. Señorita Aqua. ¿Olvidó dejarles un camino al más allá? Aqua parecía aún más avergonzada. Ese era claramente el problema ahora que se lo habían señalado. Asintió a regañadientes antes de esconder la cara en el hombro de Kazuma. Kazuma negó con la cabeza, dándole una palmadita a Aqua con la mano que aún le quedaba libre. ¿Crees que puedas arreglarlo? Saldremos griega. Señaló a la diosa, ahora desanimada, que llevaba del brazo, dejando claro que necesitaba ánimos. Claro, Kazuma. Lo que sea por ustedes dos. Ah, y gracias por ayudarme a cuadrar las cuentas el mes pasado. Esta vez solo tenía unos pocos cientos de eris en números rojos. Exclamó alegremente, aplaudiendo. ¿Cómo? Aunque apenas vendiste nada, ¿deberías haber alcanzado el punto de equilibrio?, preguntó Kazuma, temiendo la respuesta. Oh, bueno, me ofrecieron algunos productos interesantes y simplemente tuve que... Su frase se interrumpió cuando Kazuma la golpeó con fuerza en la cabeza. Tienda idiota. Te di un presupuesto por algo. Si no puedes seguir tanto, deja de fingir y vuelve a ser un aventurero. Gritó, y su pobre gestión lo desató una furia sagrada tras todo el esfuerzo y dedicación que había dedicado a aprender a hacer lo mismo. Guau, pero eran tan interesantes. Se quejó, protegiéndose la cabeza de otro golpe que nunca llegó. Si quieres algo interesante, te lo busco. O que yo los limpie primero. No tienes ni idea de negocios, Whis, la sermoneó, arreglándose la camisa y volviendo con Aqua. Nos vamos. Por favor, ocúpate del cementerio y te buscaré algunos productos. Eso sí, deja de comprar cosas raras. Whis asintió, contenta de que eso fuera lo peor que le había pasado. Empezó a cerrar la tienda ese día, pues necesitaba prepararse para su excursión nocturna. Konosuba. Sapos, lobos, no muertos, mantícoras, enumeró Aqua, repasando la lista de trabajos disponibles, tratando de encontrar algo que realmente le llamara la atención. Mientras Aqua estaba ocupada, Kazuma empezó a revisar sus estadísticas. Había subido bastante de nivel desde que llegó a Belzer y Axis, casi el nivel 50. Un nivel desorbitado para un comerciante, según entendía. Por lo que pudo deducir, vender productos y servicios, si bien valía la pena, era insignificante en comparación con la experiencia que se obtenía creando tratos comerciales desde cero. Algunos habían intentado manipular el sistema en el pasado, preparando con la ayuda de otros un trato que luego firmaría el comerciante, pero el sistema sabía que hacían trampa, así que les daba poco o nada. Así las cosas, sus estadísticas finalmente superaban las de una persona de nivel 10 a 20 con una clase más centrada en el combate.
No eran las ganancias desorbitadas que esperaba, pero le dieron lo suficiente como para poder completar la mayoría de las misiones de la sala, que no eran las descabelladas de interminables para siempre. Sus habilidades también eran interesantes. Había obtenido todo tiene un precio, lo que le permitía evaluar si podía permitirse algo. Era una evolución de su capacidad para calcular el coste de un objeto, haciéndolo funcionar a una escala más abstracta. No era la mejor, pero le permitió darse cuenta de que podía permitirse la mansión. También había obtenido Vendedor Divino, que le permitía, una vez a la semana, vender cualquier objeto al vacío por su valor. Lo había usado una vez para probarlo, pero en general era mejor intentar venderlo en persona. Después de todo, no podía negociar con el vacío. También había obtenido varias habilidades mercantiles y de comercio, ya que la mayoría de sus puntos solo se podían gastar en esas categorías. Herrería, sastrería, cocina, comercio y, por suerte, supervivencia, todo había mejorado bastante para entonces, con solo un puñado de personas que aumentaban sus estadísticas de espada y escudo de una mano con una inversión en acechar. Sabía que no era el más fuerte, así que tenía sentido comprárselo. Lo que realmente ansiaba era llegar al nivel 50. Esperaba que esta misión lo llevara al límite. Ah. Aquí vamos. Kazuma, ¿quieren carne de cuervo gato para su restaurante? Ofrecen comida gratis si conseguimos suficientes. Exclamó Aqua con alegría, acercándole la hoja de misión para que la revisara. Le basta una mirada rápida para asentir. Claro, parece bastante sencillo.